Este vídeo ha sido patrocinado por Surfshark, más en un momento. Al final ocurrió, India y Pakistán han llegado a las manos, las escaramuzas fronterizas se han intensificado en los últimos días y ahora ya estamos empezando a hablar de cosas un poquito más serias, cosas como esta. Pakistán afirma haber derribado aviones de guerra indios y promete responder a los ataques. Según las Fuerzas Armadas de Pakistán, este país habría derribado 5 aviones militares indios, entre los cuales se encontrarían cazas Rafale franceses. Amigos, de ser esto cierto, sería la primera vez en toda la historia que un caza Rafale es derribado. La India por ahora lo ha desmentido rotundamente, pero una fuente francesa parece haberlo confirmado. Un avanzado caza Rafale de India fue derribado por Pakistán, confirma funcionario de inteligencia de Francia. Sea como sea, lo que está claro es que la cosa está que arde. Y es que, veréis, Nueva Delhi se encuentra inmersa en una operación militar que ha sido bautizada como Operación Sindoor. Esta operación arrancó este pasado miércoles 7 de mayo. Su objetivo, pues según la India, atacar campamentos terroristas. Nada que ver con el ejército de Pakistán. Es algo que, por cierto, ya os contamos en un pasado vídeo aquí en VisualPolity que probablemente ocurriría. Y efectivamente ha ocurrido. Estamos ante el mayor enfrentamiento entre los dos países desde el año 2019, cuando la India llevó a cabo una operación muy parecida en Balakot. Sin embargo, amigos, el problema es que apenas horas después de que arrancase esta operación militar, han empezado a aparecer noticias tan inquietantes como estas. 12 muertos en la Cachemira india por bombardeos de artillería desde el otro lado de la frontera, según medios indios. India dispara misiles hacia territorio controlado por Pakistán, matando al menos a 26 personas. Los muertos ya se cuentan por decenas y no hay señales de que la cosa vaya a desescalar pronto. Y esto, lógicamente, hace que el riesgo de un choque a gran escala se esté disparando. Los rifirrafes fronterizos están siendo cada vez más intensos y no olvidéis que hablamos de dos potencias nucleares con entre 160 y 170 bombas atómicas cada una. Y claro, lo que para la India es una operación legítima contra grupos terroristas, Pakistán lo ve como una agresión completamente injustificada contra su soberanía. ¿Quién tiene razón? Es un debate complicado. Los dos países están en lo cierto, pero al mismo tiempo ambos están equivocados. Amigos, como ya os contamos, todo comenzó este pasado 22 de abril cuando el grupo islamista Frente de Resistencia, con sede en Pakistán, llevó a cabo un ataque terrorista indiscriminado contra turistas en el que perdieron la vida 28 personas. Entonces la India prometió venganza y ese es exactamente en el punto en el que nos encontramos. Nueva Delhi puso en marcha su respuesta suspendiendo un importante acuerdo sobre el suministro de agua a Pakistán. Y ya lo veis, ahora ya estamos viendo a decenas de muertos y también de heridos entre ambos bandos. Y es que, amigos, según las fuentes pakistaníes, hasta ahora la India ha llevado a cabo más de una veintena de ataques en 6 localidades distintas del país. Hablamos de una ofensiva con la que la India parece haber atacado Bahawalpur, un enclave situado en la región de Punjab, bien adentro ya de Pakistán. Es decir, que hablamos de una zona relativamente alejada de la frontera. ¿Y cuál está siendo la respuesta de Islamabad? Pues por aquí la tenéis. Pakistán tiene todo el derecho a dar una respuesta adecuada a este acto de guerra impuesto por la India, y se está dando una respuesta adecuada. En un comunicado emitido pocas horas después del ataque, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, ha dicho que este ha sido un acto de guerra cobarde perpetrado por un enemigo traicionero. Y sí, estos son exactamente los términos que ha utilizado. Y no solo eso. Su oficina también ha dado luz verde a las fuerzas pakistaníes para preparar una respuesta. Así que veremos qué ocurre en las próximas horas y días. Amigos, esta es una historia que ya hemos visto demasiadas veces porque desde luego si algo tienen India y Pakistán es un largo historial de gresca, choques y agresiones de todo tipo. Y no, esta vez no me estoy refiriendo al campo diplomático. Desde que ambos países se separaron en 1947 han librado ya 4 guerras abiertas y un sinfín de conflictos encubiertos. Y ahora, en pleno 2025, con Narendra Modi fortalecido políticamente en Nueva Delhi y con un Pakistán sumido en una profunda crisis interna que mezcla el colapso económico con un inquietante auge del extremismo islámico, el equilibrio parece estar tambaleándose. Por eso la pregunta es, ¿qué podría realmente pasar si cualquiera de los dos países se pasa de frenada? Cuidado, porque esto no solo es una disputa regional. Esta historia tiene potencial suficiente como para generar mucha inestabilidad mucho más allá de las fronteras de estos dos países. Es una cuestión internacional que nos podría afectar a todos. ¿Sabéis qué más nos afecta a todos? La falta de libertad y de seguridad en Internet. Hoy en día prácticamente todo lo que hacemos pasa por Internet. Trabajamos, viajamos, compramos, nos entretenemos y eso evidentemente deja un rastro. Por eso mismo yo personalmente uso Surfshark VPN y te voy a contar
preguntar por qué tú también deberías hacerlo. Con Surfshark puedes cambiar tu ubicación virtual a más de 100 países, lo que significa que puedes desbloquear contenido restringido en tu plataforma de streaming favorita. ¿Alguna vez has querido ver una serie que solo está disponible en otro país? Pues con Surfshark simplemente seleccionas un servidor en ese país y listo. Pero no solo se trata de entretenimiento. Si sueles conectarte desde redes públicas, como por ejemplo las de las cafeterías o los aeropuertos, estás siempre expuesto a ciberataques. Pues bien, Surfshark encripta tu información, protege tus datos y bloquea anuncios, rastreadores y malware con su función Click Web. Además, tiene una política estricta de no guardar registros, así que nadie sabrá qué haces online. Y lo mejor, puedes usar una sola cuenta en todos los dispositivos que quieras. Yo lo tengo en mi ordenador, en mi móvil e incluso en la tablet. Además, por ser parte de la comunidad visual, al entrar en surfshark.com/politic con K y usar el código POLITIC, podrás conseguir 4 meses extra. Así de fácil. Y si no estás convencido, pues no pasa nada. Tienes 30 días para probarlo y pedir el reembolso si no te convence. Te dejamos este QR y un enlace también en la descripción. Y ahora, amigos, amigas, continuamos con el conflicto entre India y Pakistán. ¿Solo una escaramuza más? ¿Sabéis qué? Cuando se trata de responder a las provocaciones, la India suele siempre buscar una mezcla de demostración de fuerza y simbolismo político. El ejemplo más reciente fue, como os decíamos antes, en 2019. Entonces, un atentado suicida en Pulwama, en la Cachemira India, mató a 40 paramilitares de este país. Este ataque fue reivindicado por el grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, con base en Pakistán. Y amigos, la respuesta de Nueva Delhi fue inmediata. Un bombardeo aéreo contra campamentos terroristas en el lado pakistaní de Cachemira. ¿Os suena de algo este modus operandi? Exacto, es lo mismo que han hecho en los últimos días. Y es que este tipo de acciones no son nuevas. En 1984, por ejemplo, durante la operación Meghdod, el ejército y la Fuerza Aérea India capturaron el glaciar de Siachen, una posición estratégica vital en pleno Himalaya. Y en 2016, tras otra agresión, la India también lanzó ataques quirúrgicos cruzando la línea de control. Y estos, amigos, son tan solo algunos ejemplos de pequeñas operaciones que han tenido el objetivo de responder a una agresión y enviar un mensaje, pero siempre sin provocar una escalada abierta. Pero claro, la cuestión es que el riesgo de que las cosas se salgan de madre siempre está ahí. Un ataque que sale mal, más víctimas de lo esperado, un error en la ubicación de los objetivos, hay 1000 factores que pueden salir mal. Y por eso la pregunta es, si esta vez Pakistán responde con fuerza, ¿cómo sería una contrarrespuesta a gran escala de Nueva Delhi? Pues fijaos en esto. India es el quinto mayor país con mayor gasto militar. Su gasto es 9 veces mayor que el de Pakistán. No se suele tener en cuenta, pero lo cierto es que la India tiene el segundo ejército más grande de todo el mundo, al menos en lo que al número de soldados se refiere. Y a ver, aunque como siempre os decimos, no vale de nada tener muchos efectivos si no están bien entrenados y equipados, lo cierto es que las capacidades militares de la India han mejorado mucho en los últimos años. Y hoy las de este país son una fuerza bastante curiosa porque podríamos decir que son híbridas. Tienen por un lado mucho armamento ruso y por otro mucho armamento occidental, y eso no es tan común. Por ejemplo, tan pronto operan cerca de 300 cazas rusos modernos Sukhoi 30 como 36 Rafale franceses. O tan pronto te puedes encontrar montones de lanzacohetes Grad soviéticos como casi 300 obuses de última generación como los K-9 surcoreanos o los M777 de Estados Unidos. Y ojo con esto último, porque si algo es la India por encima de todo en términos militares, eso es precisamente una gran potencia de artillería. Y en Pakistán lo saben. En Islamabad tienen claro que no pueden competir con esa potencia de fuego que tiene la artillería india, así que su capacidad de disuasión se basa sobre todo en los misiles Nasser. Y sí, efectivamente hablamos de su músculo atómico. Estos misiles con capacidad nuclear pueden cargar una ojiva de hasta 5 kilotones y dispararla hasta 70 kilómetros de distancia. Es decir, que hablamos de armas nucleares tácticas con las que poder atacar la fuerza artillada de India. Porque recordad que las armas nucleares tácticas están pensadas precisamente para usarse en combates limitados, para atacar infraestructuras críticas, líneas de blindados o de artillería o instalaciones militares que sean estratégicas. Es decir, no se trata de buscar una destrucción a gran escala, pero claro, no dejan de ser armas nucleares con todo lo que ello implica. De hecho, el uso de estas armas nucleares tácticas en una hipotética guerra entre ambos países es lo que más preocupa a los analistas militares de todo el mundo. Y la cuestión, amigos, es que el país que podría estar tentado a usarlas primero, por tener una clara desventaja en prácticamente todos los demás campos, es precisamente Pakistán. Y claro, cuando dos países como estos chocan, pues nunca sabes cómo va a terminar la cosa.
Además, tenemos que tener en cuenta otro factor, y es que la economía india casi multiplica ya por 10 a la de Pakistán. Y esto es clave porque significa que pueden seguir comprando armas, combustible y municiones durante meses. Pakistán, en cambio, como os decía antes, está sufriendo un auténtico tsunami económico y de hecho han tenido incluso que cancelar ejercicios militares por falta de combustible. Por no hablar de que el año pasado necesitó otro rescate del FMI para evitar un impago de su deuda soberana. Y a ver, esto es algo bueno porque puede limitar realmente el potencial de escalada. Sin embargo, al mismo tiempo, aunque haga más difícil el peor de los escenarios, si las cosas se desmadrasen en Islamabad tendrían probablemente pocas más opciones que la escalada con estas armas tácticas si los indios se pasan de la raya. En fin, un galimatías de mil demonios, aunque, insisto, lo normal es que las escaramuzas se queden básicamente en eso. Que los dos países saquen músculo durante unos cuantos días, se reten, se insulten e incluso se peguen un poquito de cara a la galería y a otra cosa. Claro que, cuidado, porque lejos de las armas hay otra cosa absolutamente clave en toda esta historia. Algo de lo que ya os hablamos hace apenas unos días aquí en VisualPolitik. Me estoy refiriendo al río Indo. Amigos, se dice que el agua es vida, pero podría también ser un arma de guerra, porque desde luego si hay un escenario que realmente puede provocar una escalada descontrolada entre estos dos países, ese tiene mucho que ver precisamente con el uso del agua como arma de guerra. Ojito, porque lo que os vamos a contar a continuación es ni más ni menos que la clave de toda esta historia. Atentos. El ojo del elefante. Hay muchas formas de guerra y muchos creen que una que podría darse entre India y Pakistán tiene que ver precisamente con el agua. India puede matarnos de hambre. Agricultores de Pakistán denuncian la suspensión de un tratado crucial sobre el agua. El Tratado del Indo, que había sobrevivido 65 años y 3 guerras entre países, se suspendió tras el ataque de Cachemira. Y es que, a ver, puede que a simple vista el Indo parezca un simple río, pero en realidad es una arteria vital para la supervivencia de Pakistán. Y lo es incluso más ahora que están sufriendo una atroz sequía. Pues bien, la India podría usar el agua como arma de dos formas diferentes. La primera, suspendiendo el Tratado de Aguas del Indo, del que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik. Y la segunda, utilizando las presas que tienen para provocar desastres naturales en su país vecino. Son dos vías que a simple vista pueden sonar como algo contradictorio, pero que como vais a ver, no es realmente así. Pero empecemos, si os parece, por lo primero, por el Tratado de las Aguas del Indo. Este acuerdo, firmado en 1960, fue todo un milagro diplomático. Con él, la India obtuvo el control de los 3 ríos orientales que veis en pantalla, mientras que Pakistán consiguió acceder al 80% del caudal de los ríos occidentales. Y claro, así dicho, pues no parece un mal acuerdo para ninguna de las partes, ¿verdad? Pues como solemos decir por aquí, el diablo está en los detalles. Porque, veréis, por mucho que Pakistán tenga el control sobre el papel de estos 3 ríos, los 3 pasan primero por India antes de llegar a territorio pakistaní. ¿Y qué significa esto? Pues varias cosas. Para empezar, que 3/4 partes de todo el agua dulce natural de Pakistán viene de fuera de sus fronteras. Luego, para más Inri, el 23% del PIB del país, que corresponde al sector agrícola, depende directamente de un agua que la India puede llegar a controlar a su completo antojo. Y para rematar este mapa, más de 1/4 parte de la energía que consume Pakistán es precisamente hidroeléctrica. Y claro, si no llega al agua, pues ya sabéis lo que pasa. Que o bien tienes menos energía o bien necesitas producir con fuentes más caras. Y claro, como os he dicho antes, pues en Pakistán no van sobrados de pelas. Pero vale, dicho esto, ya sé lo que muchos estaréis pensando. O sea que todo el problema es que la India les puede cortar el agua y secar por completo a Pakistán. ¿Me equivoco? Pues a ver, sí, y al mismo tiempo no. Y es que, veréis, me explico, es cierto que la India tiene la capacidad para reducir el caudal de agua que llega a Pakistán en caso de guerra, o incluso cortar este caudal por completo de forma temporal. De hecho, es algo que ya está haciendo en este mismo conflicto, fijaos. India corta el flujo de agua a Pakistán desde una presa en el río Chenab. Ahora, el agua de India fluirá en beneficio de la India, será conservada para beneficio de la India y se usará para el progreso de la India. Las intenciones parecen claras, ¿no? Pues no vayamos tan rápido porque del dicho al hecho hay un trecho. Y es que técnicamente la India no tiene por hoy la capacidad de cortar totalmente el agua a Pakistán a medio y largo plazo, especialmente la del río Indo. Y esto no es porque la India haya descuidado este tema ni nada por el estilo. Es básicamente porque el propio Tratado de las Aguas del Indo que tiene con Pakistán fija normas claras sobre las infraestructuras hídricas que Nueva Delhi puede tener y el agua que puede extraer o almacenar. Y de hecho os voy a dar unos datos concretos. Veréis, los 6 afluentes del río Indo transportan anualmente una media de 182 kilómetros cúbicos de agua desde la India hasta Pakistán. Pues bien, el tratado
solo permite a Nueva Delhi almacenar unos 4,4 kilómetros cúbicos. Y sí, efectivamente, esto se hizo así, entre otras cosas, para evitar este tipo de tentaciones de las que os estamos hablando en este vídeo. Pero claro, diréis, pero Enrique, si nos acabas de decir que este tratado se ha suspendido, ¿no podría la India ahora conseguir la capacidad suficiente para secar completamente a Pakistán? Pues a ver, si esto se os ha ocurrido a vosotros, imaginad lo que no estará pensando Modi. El problema es que construir la infraestructura necesaria para hacer eso costaría miles y miles y miles de millones de dólares y un número salvajemente grande de toneladas de hormigón. Y lo que es todavía más importante, tardaría muchísimos años en terminarse. Porque, para que os hagáis una idea, ahora mismo, en estos momentos, hay en marcha algunos proyectos hidroeléctricos con embalses pequeños en la India, con plazos de finalización que se extienden hasta 2032 o más allá. Así que imaginaos lo que sería construir las macropresas y los gigantescos embalses que serían necesarios para secar Pakistán durante algunas semanas o meses y sembrar así el caos. Sería una auténtica locura. Ahora bien, descartada esta opción, ¿significa esto que el uso del agua como arma es totalmente imposible para Nueva Delhi? Pues no, lo cierto es que sí pueden usarla, pero de otra forma. Fijaos en esta noticia. India comienza a trabajar en proyectos hídricos tras suspender el tratado con Pakistán. Según fuentes, el proceso inicialmente provoca la liberación de aguas cargadas de sedimentos desde los embalses, lo que puede causar una inundación repentina, seguida de una reducción del flujo de agua a medida que se rellenan los embalses. Curiosamente, justo en este momento, los indios han decidido que es el momento perfecto para retirar sedimentos de un par de embalses y así ampliar su capacidad. Se trata de una operación que ha requerido abrir las compuertas y cerrarlas de nuevo temporalmente. Y por supuesto, cuando lo han empezado a hacer, se les ha olvidado avisar a Pakistán de estos trabajos. Trabajos que pueden causar tanto inundaciones repentinas como periodos de sequía intermitentes para los que conviene, lógicamente, prepararse. Pero ya os digo que la India lo ha hecho de repente y sin avisar a nadie. En fin, casualidad o no, eso ya os lo dejo a vosotros. Ahora bien, la cuestión es que hay quien está apuntando a que la India puede causar inundaciones masivas en Pakistán controlando precisamente las presas como arma. La pregunta ¿es esto realmente así? Pues bien, aquí la respuesta también es sí, pero al mismo tiempo no. Y es que, como os decíamos antes, el tratado sobre el agua, que ahora está suspendido, fijaba una cantidad máxima de almacenamiento. Y esto se materializa en la práctica en que las presas que la India tiene en los ríos que van a parar a Pakistán son más bien pequeñas. Así que, lógicamente, también es pequeña la capacidad de almacenamiento de estos embalses. Con lo que si la India quisiera usar el agua como arma, pues apenas podría generar algunas inundaciones leves abriendo y cerrando sin avisar las compuertas de forma intermitente. Pero lo cierto es que difícilmente hablaríamos nunca de inundaciones masivas, porque para eso tendría que haber embalses muchísimo más grandes. Así que una de cal y otra de arena para ambos. Además, si la India se pusiera a jugar a esto en serio, hay otro riesgo que tendrían que tener en cuenta. Y es que el río Indo, aunque se llame así, no nace en la India, sino en el Tíbet. Una región controlada ¿por quién? Efectivamente, por la República Popular China. Y amigos, si se trata de presionar con el agua, China ya ha mostrado en el pasado que sabe jugar esta carta como nadie. En 2016, tras tensiones similares entre India y Pakistán, China bloqueó un afluente del Brahmaputra que fluye hacia India, argumentando que se trataba de una medida necesaria para un proyecto hidroeléctrico. Sin embargo, el mensaje fue claro: si tú presionas a mi aliado, yo te presiono a ti. China ha invertido más de 25.000 millones de dólares en Pakistán para el corredor económico China-Pakistán, con lo que podría intervenir de forma testimonial utilizando el agua contra la India si ésta lo usa contra Pakistán. Pero ojo, todo este lío que están montando entre indios y pakistaníes no solo le podría salpicar a China, nunca mejor dicho. Hay más países que de forma más lejana también están vigilando muy atentamente todo lo que está pasando, porque no tengáis la menor duda de que un choque a gran escala entre estos dos gigantes golpearía toda la región. Afortunadamente, como os digo, lo más probable es que eso no ocurra. Pero pase lo que pase, en VisualPolitik estaremos muy atentos para contároslo. Hasta entonces, el turno, no obstante, es para vosotros. ¿Creéis que este conflicto puede terminar en una guerra total? Y si eso ocurre, ¿creéis que estarían dispuestos países como China o Estados Unidos a interferir en favor de alguna de las partes? Dejadnos vuestras opiniones por aquí abajo en los comentarios y abramos debate. Y muy importante, si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros a VisualPolitik. Y recuerda, entra en surfshark.com/politik o usa el código POLITIK con K al hacer la compra y consigue 4 meses extra de Surfshark VPN. Tienes el enlace en la descripción. Amigos, amigas, gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.